¿Qué tan fácil es destruir la vida a un hombre inocente por una sola frase pronunciada por la persona menos pensada? Dicen que pueblo chico, infierno grande. Y en una comunidad pequeña donde todos dicen ser amigos, basta una sola sospecha sin pruebas para que la cacería humana comience. Y lo peor es que la mancha nunca se borra, ni siquiera cuando se demuestra la verdad. Hoy nos adentramos a Jagten, La Casa, la obra maestra de Thomas Vinterberg, protagonizada por Mads Mikkelsen, mientras lo conectamos con un caso desgarrador y real que acaba de suceder. Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Bueno, pues hola, buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Como saben, somos Sheratan y Violeta, y el día de hoy tenemos una dura película que nos hace cuestionarnos muchísimas cosas, pero antes les recordamos y les pedimos que nos regalen su bonito like, que escriban un comentario, y que por cierto en el video anterior una suscriptora nos hizo sonreír con un bonito comentario al cual le agradecemos mucho, ¿verdad, Violeta? Así es, nos dejó un comentario bastante bonito. La verdad nos encanta que gente nueva, gente que no conocemos evidentemente, nos empiece a seguir y comparta con nosotros estas pasiones que tenemos, que aquí ya saben que hablamos de todo lo que nos gusta, series, películas, anime, libros, música, etcétera, y que estamos cumpliendo nuestro segundo año aquí en la plataforma. Entonces pues quédense con nosotros, con ustedes, Jagten. Jagten es una película danesa de 2012, dirigida por Thomas Vinterberg. Fue exhibida por primera vez en el Festival Internacional del Cine de Toronto de 2012. Ganó 16 premios y obtuvo más de 20 nominaciones, entre ellas el premio a la mejor interpretación masculina del 65 Festival de Cannes para Mads Mikkelsen. En ella conocemos a Lucas, un recién divorciado maestro que ahora se encuentra trabajando con los pequeños de la guardería local, después de que la escuela donde enseñaba cerrara. Lucas se encuentra en pláticas no tan fructíferas con su exmujer para que le permita pasar más tiempo con su hijo adolescente Marcus. A pesar de ello, la vida para Lucas transcurre de manera agradable y rutinaria, en la cual bebe con sus amigos, sale a cazar ciervos y se divierte sumergiéndose en las heladas aguas de los lagos circundantes de su pequeña comunidad, donde todos se conocen. Sin embargo, un día Clara, la pequeña hija de Theo, el mejor amigo de Lucas, causará sin planearlo ni quererlo una catástrofe de la cual posiblemente no haya punto de retorno. Todo esto después de que su hermano adolescente le enseñara junto a un amigo unas fotos de índole íntimo utilizando un lenguaje procaz, aunado a algunas peleas que tienen sus padres. Ella comenzará a sentir en Lucas una protección y un acompañamiento que ella comienza a confundir. ¿Será correcto siempre creer en los menores? ¿Es verdad que los niños nunca mienten? ¿Será que la justicia siempre llega a tiempo y forma? ¿O por el contrario, no suele llegar casi nunca? Híjole, pues bueno, esta es definitivamente de mis películas favoritas de Thomas Vinterberg, un cineasta que tú sabes que me gusta mucho, junto con Lars von Trier, que por cierto crearon este movimiento llamado Dogma 95, que les vamos a dar ahí una pequeñita semblanza de qué es esto más adelante. Pero bueno, definitivamente una película que creo que sigue muy vigente, de hecho más hoy en día que cuando incluso fue lanzada, ¿no? No sé tú qué opinarás. Y creo que es una de las más conocidas, posiblemente junto con Festen de Thomas Vinterberg, aunque hay otras que a mí me gustan mucho y que quiero traer pronto como Submarino, ¿no? Sabes que yo amo Submarino. Es una gran película, a mí también me gusta mucho Submarino, es una película que es de primera calidad. Sí. Y bueno, hablando específicamente de esta película, pues a nosotros nos pareció adecuado traerlo, sobre todo por eventos recientes que están sucediendo aquí en Ciudad de México para el momento de esta grabación, en el cual viene siendo el caso del maestro Alberto Jasso, que vamos a enlazar un poco con esta película. Al final vamos a hablar un poco de este caso, de cómo es que está relacionado quizás con la película. Hay otros casos también similares y cómo es que todo esto
nos deja con un gran cúmulo de ideas y cosas para poder platicar, ¿no es así, Violeta? Así es, totalmente. Creo que esto se ve muy muy frecuentemente, este tipo de acusaciones que, híjole, a veces son hechas con dolo, a veces son, como en el caso de la película, pues hechas sin querer, con una confusión muy grande que le provocan a esta niña. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la película. ¿Qué te parece? Así es. Cuéntame qué opinas en sí de esta película, por qué te gusta, qué opinas de toda la puesta en escena que hay en Jackson. Bye. Nos entró ahí una llamadita, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí, cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad varias cosas, ¿no? De principio la película creo que es muy encantadora, creo que todo lo que es el entorno, los juegos, la forma en la que la gente se relaciona es muy atractiva, de hecho te abraza la película desde un principio, creo que es el hecho de ver un pueblo completamente unido, un pueblo... Una comunidad pequeña, ¿no? Sí. Lo que, digo, muchas veces lo hemos visto en películas donde las comunidades son pequeñas y suelen ser chismosas, y que también es cierto, ¿no? El pero pueblo chico, infierno grande, famoso, así ¿no? Es. Pero aquí pues, digo, y que se va a presentar de alguna manera, sí. Pero la realidad es que esa parte emotiva, esa parte de amistad, a mí por lo menos como hombre me llegó mucho, sí. Me pareció muy interesante porque me recordó mucho las reuniones que yo tenía con mis amigos, y son reuniones muy maduras, muy de adultos, tomar cerveza, platicar. Uy, sí, muy de adultos. Oh, bueno, ya sabes, es muy club de todo, muy de todo. Sí, ¿No? sí, Sí. claro. La realidad es que inicia de una manera muy dulce, muy suave. Sí. Vemos a ¿Cómo se llama? ¿Se buen nombre? Lucas. Lucas, cómo es que trabaja, cómo es que quiere a estos niños, ¿no? Sí. Y cómo es que los protege, y se nota que es un gran profesor. Así Entonces, es interesante porque esta forma en la que van esta educación, nota en otro país, nos permite introducirnos a este otro mundo, ¿no? Y es muy padre. Así es. Por otro lado, también me gusta enlazarlo un poco a lo que es contigo o con tu mamá, por ejemplo, siendo maestras, ¿no? Me acuerdo mucho de mis maestros, yo tuve maestros a los cuales yo valoraba mucho, quería mucho, yo admiraba muchísimo. Recuerdo mis maestros de primaria, de secundaria, los cuales eran a los que más cariño les tuve realmente. Okay. Y es una de las cosas que te abraza de esta película. Así La es. parte perturbadora precisamente empieza cuando se empieza a hacer esta cadena de eventos, uno tras otro, tratando de moldear una idea y una figura que realmente pues no es la real, ¿no? Y cómo es que esto llega a afectar su vida. Así Esta es. película que pinta todo este panorama, cómo es que se va convirtiendo en algo dantesco y cómo estas grandes amistades se llegan a romper y cómo es Claro. que ya nada vuelve a ser igual. Entonces, esa es una de las cosas que más me encanta de esta película, porque nos marca una realidad. Una vez que alguien te acusa de algo, la realidad nunca se va a saber. Y aunque la ley diga, ¿sabes qué? Eres inocente, siempre va a quedar la duda razonable. Sí. Recuerdo incluso un poco el caso de Johnny Depp contra Amber Heard, y recuerdo que en su apertura, él dijo, no importa si gane o pierda, de todos modos yo voy a quedar marcado. Y claro. De hecho en esta película vemos al final como incluso esta frase queda muy marcada en un árbol, por cierto, ¿no? Así es. Entonces, simbólico. Muy simbólico, ¿no? Pero esa es la realidad. Y esto al final lo voy a conectar con un poco de investigación que hice. En algunos casos, ya algunos de antaño, otros más recientes, algunas cifras reales. Claro, incluso tenemos también el caso de Alfonso Obregón, que hablamos hace muy poquito de él, cuando hablamos del doblaje, y que ahorita de nuevo enfrentó una acusación, yo creo que ya con mucho más cuerpo, peso, con mucho más peso, porque se trataba en este caso sí de una chiquilla menor, y que aquí creo que regresa este asunto de decir la justicia lo declaró inocente, pero creo que es lo opuesto, ¿no? Así en este es. caso posiblemente sí era culpable. Por eso al final, ¿no? vengo con algunas cifras que son interesantes de escuchar. Ok. Quisiera saber más a detalle, tú que eres un poco más fan de Thomas Vinterberg, sí, que me hables mucho. un poco de los pormenores que tengas de esta película. Claro que sí, definitivamente me encanta Thomas Vinterberg, y fíjate que esta fue la primera película que yo vi de él. Creo que en este caso La Casa Jackson es una película que se queda contigo, así como la acusación que sufre Lucas, también se queda contigo esta película. Es una temática, una cinta muy indeleble, ¿no? Creo Así yo. Es. Toca evidentemente este tema casi tabú, muy escabroso, en el que prácticamente no se deja ningún lugar a cuestionamientos, ¿no? Creo que en este caso, después del movimiento Me Too, quedaría como una película todavía más controversial de cuando salió, ¿no? Está muy, muy vigente más que nunca esta película, ¿no?
Y pues bueno, quisiera abordar esta película justamente con cómo Vinterberg suele retratar a sus personajes. Creo que lo hace de una manera bastante integral, muchas veces incluso sin llegar a ser demasiado intensa, que podamos inferir la vida de los personajes completa. No es necesario. En este caso creo que lo hace de una manera muy integral y lo suficientemente fuerte como para que podamos lograr esta empatía con estos personajes, ¿no? Pero que, como también les decía, a la vez construye estas comunidades, estas vecindades, ¿no? Esta vecindad me refiero como tal a la palabra de vecino, ¿no? De eres mi vecino, en la cual podemos apreciar pues cómo se lleva a cabo de una manera cotidiana la vida de estas personas, ¿no? Definitivamente es un cineasta increíble y que, como decías hace rato, ¿no? También, a pesar de que en este caso él es danés, nosotros somos mexicanos, estamos a miles de kilómetros de distancia y aún así podemos tener esta empatía con sus personajes. Entonces no se dejen a veces influenciar por el punto del globo terráqueo en donde se encuentran varios cineastas. A veces a mí misma me detiene, por ejemplo, veo, esta película es de la India y digo, ay, no se me antoja, es que ellos qué tienen que ver con nosotros, es otra cultura, es otra cosa, los egipcios, no sé. Pero cuando les das la oportunidad, lo que te tiene que decir, te das cuenta que definitivamente somos humanos y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Violeta los está invitando precisamente es para... Me acaba de caer mi perforación falsa. Violeta los está invitando a ver esta película con la noción precisamente de que ustedes conozcan un poco de las obras de Thomas Vinterberg. Así Pero es. bueno, sígueme platicando. Pensamos también en esta otra película que sería Submarino, que yo creo que es mi favorita de Thomas Vinterberg, que si bien ahí no tenemos tanto el concepto de vecindad o de comunidad, creo que sí está también muy bien construida con lo mucho o poco que nos muestran en esa historia. Nos permite comprender de manera sencilla cómo funcionan estos mecanismos sociales, ¿no? En este caso es una historia de dos hermanos que tienen una madre alcohólica y cómo van avanzando sus vidas, ¿no? Y cómo llegan a ser lo que son en su adultez. Es una gran historia. Esa, híjole, me encanta, ¿no? Me fascina. Pero bueno, mi punto aquí es ¿no? Que siempre Thomas Vinterberg nos logra conectar con estos personajes de una manera muy especial. Y pues bueno, volviendo a Yachten, fíjate que me encanta la manera en que construye los momentos. Como bien mencionabas ahorita, Lucas convive con sus amigos y vecinos todo el tiempo, ¿no? O sea, es una comunidad que definitivamente se siente muy familiar. De hecho, la película así abre, ¿no? Van a nadar al lago helado. En estos momentos en donde, por ejemplo, podemos verlos cantando, fíjate que en lo personal me parece que es un casi ritual de cómo se bebe en esta comunidad, ¿no? Así es, sí. No sé tú qué pensarás. Sí, de hecho sí se ve muy de generación tras generación de cómo se hacen las cosas, ¿no? De ¿Sí? Cómo se convive. Como en el norte la carnita asada, Exacto. que ya es como parte de la comunidad y del entorno y Del todo el rollo. folclor, Y del sí. folclor, pues aquí igual, ¿no? Así es, en mi caso, no sé tú, pero incluso puedo llegar a intuir y a interpretar estos hombres. Hay unos hombres gigantones en esta comunidad, que por cierto nos podemos dar cuenta más adelante, se ven gigantes, ¿no? Se ve que miden más de 2 metros fácilmente, ¿no? Como mi novio Vortex. Que bueno, él es noruego, pero pues bueno, son septentrionales. Estas personas son enormes. Mi novio Vortex de Borknagar. Yo los veo casi como de descendientes directos de los vikingos, entonando estos cantos, ¿no? Sí. De Lucas bebe, sí, ¿no? sí. Y claro que Lucas bebe, ¿no? Y ahí se toma su cerveza. Creo que esta construcción de estas escenas, como son tan entrañables, como bien decías, justo creo que es lo que hace que te duela más cuando llega la parte de toda esta travesía que tiene que pasar Lucas, ¿no? Sí, así es. Y es muy duro ver cómo se rompe, ¿no? Con algo que incluso hasta cierto punto, no hasta cierto punto, creo que en general la acusación como tal, pues es justificado. Sí. Te pone en tela de juicio el hecho de haber convivido con una persona que puede ser calificado como perversa, que puede ser calificado como alguien que se aprovechaba de sus posibilidades contigo, o como vecino o familiar. Exactamente. Y que también hay que decirlo, recuerden que la mayoría de los abusos de este tipo de cuestiones de índole íntima se llevan a cabo entre personas de mucha confianza. Así es, de hecho ¿no? eso Familiares incluso. Vemos como hay un shock en esta comunidad al enterarse de esta acusación, que esta acusación se da
pues a raíz de una mala interpretación de un comentario de la niña que pues Así está es. pasando toda esta situación tan compleja en su vida familiar, Sí. ¿no? Y cómo es que todo esto deriva en todo este caos. Los primeros en sentirse afectados son quienes trabajan directamente con Lucas y se dan cuenta, ¿no? Y dicen, bueno, ¿con qué clase de persona ha estado trabajando todo este tiempo? Así y de ahí es. esto se riega como pólvora y se va contagiando en toda la comunidad. Así es, pero estadísticamente es así, ¿no? O sea, Así la es. mayoría de estos abusos son llevados a cabo justo por estas personas, por ya sea familiares muy cercanos o por personas, amigos muy cercanos a la familia. Esto es una realidad, ¿no? Así es. Aunque en el caso de Lucas haya sido toda una confusión, sí es algo que sucede estadísticamente, es los primeros, ¿no? En ser este Así tipo es. de personas de mucha confianza. Definitivamente los actores creo que son muy buenos. Muchos de ellos han vuelto a actuar en otras películas de Thomas Vinterberg. Creo que logran con sus actuaciones estas cotas muy precisas en los momentos también de mayor tensión y de dramatismo, porque esta película los tiene y los tiene muy bien colocados. Sí, claro, creo, ¿no? claro, definitivamente. Sí, es una película que no tiene mucha musicalización, tiene muchas escenas sin nada de música ni de sonidos como tal. Creo que esto también le imprime este toque de realismo y este toque de dramatismo. Sin embargo, hay algunas escenas, sobre todo en los bosques, que tienen, híjole, una guitarra hermosa. Me encanta, sí. me encanta esta Claro, suena musicalización. toda medieval, toda Es muy precioso, bonita, ¿no? muy, Sí, 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 muy sí. europea como tal. Creo que es el laúd, ¿no? Si no mal recuerdo. No sé, yo la identifico como guitarra, pero bueno, ya ustedes nos dirán en comentarios quién de los dos tiene la razón o ninguno, qué instrumento es. Yo la identifico como una guitarra, pero bueno, definitivamente estos paisajes creo que son también muy hermosos y que fíjate que lo que sí me causa mucha curiosidad es que esta película empieza situándose en noviembre, llega diciembre también. Y evidentemente está situada en Dinamarca, ¿no? Por lo cual yo pensaría que debería de ser un paisaje completamente gélido más en estos meses. Sin embargo, tiene el bosque estos colores todavía muy otoñales. Sí, ¿no? de hecho, pues es algo simbólico. Seguramente la fotografía se prestó perfectamente, pero creo que también es algo simbólico. En este momento vemos precisamente pues el otoño, en este caso, de la carrera que va a tener Thomas, Sí, ¿no? sí. Con esa situación que va a sufrir en su trabajo, con sus vecinos, hasta con su propio hijo, ¿no? Sí creo que es algo simbólico al ser de este cine de arte, ¿no? Creo que tiene ese simbolismo muy, muy peculiar y que vamos a ver cómo se desarrolla poco a poco, porque precisamente en los momentos de más alta tensión y de más complejidad en la película, vamos a ver que hay más tormenta, hay nieve y obviamente ya están avanzando los meses. Así es, yo pensaría mucho, por ejemplo, en películas como La chica del dragón tatuado. Ah, claro. Definitivamente es una película que te produce frío, ¿no? No es el caso de Yachten. Vemos, por ejemplo, a los ciervos también en estos bosques, estas tonalidades cálidas, otoñales, casi maple, ¿no? Gran fotografía y que también la siento sin mayores pretensiones, ¿no? Como que es lo que es. Y pues bueno, entrando ya de lleno al tema que trata la película, me parece que lo hace de la manera más orgánica y verosímil posible. Es algo que creo que podría pasar, si no es que ha pasado en varios lugares del mundo, seguramente. Y me encantaría comenzar hablando del personaje de Clara, que es esta pequeña niña que desata el verdadero infierno en la vida de Lucas, ¿no? Esto lo quiero mencionar también porque seguramente muchas personas van a decir, eso es falso, ¿cómo un niño puede tener un enamoramiento? O Yo me enamoré de mi índoma? maestra y Ajá. yo estaba en el kinder y yo me enamoré de mi maestra. De hecho, una de las cosas que, lo recuerdo muy a medias porque estaba muy chico. Ajá. Recuerdo que incluso dejé de querer ir al kinder porque a mi maestra la cambiaron, creo que de escuela. Oh. Y no quería yo a la escuela. Había dos maestras. Una era muy estricta y me caía medio gorda. Y la otra pues era muy dulce, era joven. Era La señorita Miel. Sí, pues era muy linda. Ajá. Yo la quería mucho, le agarré mucho cariño. Entonces incluso mi mamá fue a hablar con la maestra para que pues por lo menos me dijera O sea, que vete a estudiar escuincla, baboso. Pero bonito. Ajá. mi mamá habló con la maestra, platicó, mira, este niño no quiere ir a la escuela, bla, bla, bla. Al otro día mi mamá me dijo, mira, la maestra va a estar allá, pues se quedó un ratito conmigo, me dijo, mira, tienes que venir a estudiar, y ya me platicó, se despidió de mí, y ya después no la volví a ver. Pero es obvio que uno se puede enamorar de un maestro.
Así Eso es. obvio. Y no es el amor que nosotros ya como adolescentes o como adultos ya Así conocemos, es. ¿no? Sí, no. Sino estamos desarrollando ciertas formas de relacionarnos biológicamente y psicológicamente, por lo cual pues el cerebro de un niño va a tener ciertas confusiones, va a tener ciertas dificultades de percepción en cuanto a la forma en la que estamos asociando las cosas. Claro. Y eso sucede muy posiblemente en muchos casos, ¿no? Claro, y recuerden que tenemos un desarrollo psicosexual, o sea, desde niños, que obviamente la forma en la que vemos las cosas va variando dependiendo de nuestra edad, en nuestro contexto cultural, etcétera, pero esto sucede, ¿no? Creo que a veces es la mente adulta enferma que a veces ve las cosas de maneras que definitivamente no son, y que creo que también pasa en la película. Así es. Y que bueno, en este caso me Fíjate gustaría... que ahí fíjate que yo quiero hacer un paréntesis. Sí estoy de acuerdo contigo, pero muy parcialmente, porque Ok. hay una frase que dice el amigo de Tomás que es muy cierta. ¿Cuál? El mundo está lleno de maldad. Y bueno. eso es obvio que en cierto punto también uno va a decir, quiero pensar lo peor porque el mundo ha demostrado lo peor de sí mismo. Entonces sí es eso algo muy también relativo. Sí, claro. Volveríamos a la pregunta filosófica de ¿el ser humano nace malo o se hace malo? ¿No? Así es. Pero bueno, en este caso me gustaría comentarles la teoría de Sigmund Freud, que según él, una etapa en el desarrollo psicoevolutivo del ser humano, de entre los 3 y los 6 años, en el cual los infantes suelen tener un gran afecto y preferencia por el progenitor del sexo opuesto. A esto se le llama el complejo de Edipo. Esto es cuando vemos a pequeñas niñas que comienzan a sentir cierta rivalidad con su propia madre y tienen estos celos hacia la atención y el cariño del padre, ¿no? Igualmente se da en niños completamente encariñados con su madre y que ven en su padre a nada más y nada menos que un contrincante contra el cual hay que pelear las atenciones de la madre, ¿no? Sí. Sin embargo, en el caso de Clara, sus padres suelen tener ciertas discusiones, ciertas peleas. Creo que Theo, su padre, es de repente un poquito irresponsable con sus hijos, le carga todo a la esposa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama ella, pero le carga mucho trabajo y pues se pelean por estas situaciones, ¿no? Creo que es aquí cuando Lucas empieza a fungir como esta figura edípica de la cual los niños suelen pasar esta etapa. Sí, claro, ¿no? sobre todo porque al ser un maestro es un personaje que va a tener el cuidado, va a tener la protección. En este caso, en esta escuela vemos que no solamente es como que los sientan a estudiar o a leer, juegan mucho, tienen su etapa de siesta, los llevan al baño, comen fruta. Entonces todo este tipo de cosas Sí. van a generar una percepción muy diferente. No es la clásica percepción de un maestro. Así es. En el caso de Lucas, esta figura adulta que es muy amable con ella, le deja jugar con su perrita Fanny, la lleva a la escuela, ¿no? Y que también, ojo aquí, volvemos a lo mismo, no es el caso de Lucas en esta película, pero sí también se da y es como un denominador en muchos, la mayoría de los casos. Estos niños que están hasta cierto punto descuidados por sus padres, es aquí donde entran los depredadores. Sí, suelen ser personas vulnerables. En este caso, esta película nos habla de una persona que no es que fuera vulnerable. Las circunstancias y las personas, mejor dicho, en el entorno, tergiversaron todo y convirtieron el comentario de una niña en algo que técnicamente nunca sucedió. Así es. Y que en la mente de los adultos se hizo todo un constructo en el cual había un agresor, había una víctima, había una injusticia y había que saldar cuentas con esa persona de Así manera es. social, ¿no? Así es, ¿y cómo se desarrolla esto? Justo aquí viene esta primera escena en la cual vemos a Clara darle un beso en los labios a Lucas y le lleva un corazón de juguete que puso en un papel con su nombre. Y creo que aquí Lucas actúa como debe de actuar un adulto responsable. Le indica a Clara que no debe besar a nadie que no sea papá y mamá de esta manera. Le pregunta, ¿no? La increpa sobre el corazón. Y aquí me encanta también cómo se manejó el guión y la dirección de esta escena, porque como dijimos al inicio es muy orgánico, se da de una manera que sabemos que seguramente ha pasado en la realidad, en la cual la niña se siente posiblemente herida en sus sentimientos, ¿no? Lo cual de hecho, según Freud, sería la parte final de esta etapa edípica en la cual el conflicto se supera de forma natural cuando ya el infante comprende los límites y empieza a imitar o más bien ya a identificarse con el padre o la madre del mismo sexo, ¿no? Ya en vez de ser tu enemigo se convierte a alguien incluso a quien emular o ser como ese adulto que tienes de primera mano, ¿no? Así es.
Sin embargo, en el caso de Clara, algo más sucede, algo se tuerce ahí. Esto se da porque su hermano, junto con otro niño, que son adolescentes, su hermano Thorsten, le muestra a Clara su tablet unas imágenes de contenido para adultos, expresándose con un lenguaje bastante procaz, ¿no? Y de hecho, ojo, esto también cuenta como abuso íntimo. El enseñar imágenes de este estilo a menores de edad es un íntimo. Yo creo que este niño evidentemente no lo hace con intención así mala como tal, lo hace quizá jugando, es un adolescente con su amigo, pero sí esto se considera también un abuso íntimo. Y bueno, en este caso, el hecho de lo que pasa con Lucas, el haber visto estas imágenes y estas palabras que seguramente la niña no escucha de manera frecuente, se le quedan haciendo eco, lo mezcla y sale completamente revuelto esto, ¿no? Así es. Y pues bueno, en este caso Grete, la encargada del jardín de niños, quien de hecho es en una escena bastante siniestra, que Clara le dice estas cosas. Ella está sentadita en el fondo del salón esperando a que llegue su mamá, ya casi todos los niños se han ido, y pues le dice que odia a Lucas, ¿no? Que no es su amigo. Unas pocas horas antes le dijo esto de que no besara a ningún adulto y lo del corazón. Y la niña pues se enoja por esto y aparte miente, ¿no? Le dice, él fue el que me dio este corazón, pero no lo quiero, ¿no? Al principio incluso vemos cómo es que Tomás la cuestiona y le dice, oye, este corazón Lucas, ¿no? Lucas, Ajá. le dice, deberías de llevarle este corazón a algún niño, ¿no? Ajá. Y ella pues al sentirse expuesta como niña, pues lo que hace es decir, yo no te lo di, alguien más te lo dio, estás mintiendo. De ahí en adelante vemos cómo se procesan las cosas y se convierte de verdad en un infierno, ¿no? Porque realmente vemos cómo es que la mente de la maestra, y ella misma lo dice en una escena más adelante, yo le voy a creer a los niños. Así es. Yo le voy a creer a los niños. Es que aparte Grete, al igual que creo que cualquiera de nosotros, muy posiblemente pensaría que no está inventando esto. No, porque algo hay muchos tan datos explícito, ¿no? Así es, no, además hay muchos datos en la expresión de la niña que te dan a entender que no es un juego de su imaginación, lo cual es cierto en gran medida, porque la niña sí vio algo, pero no tenía nada que ver con Lucas. Eso es una gran realidad, y no tenía que ver ni siquiera con alguien físicamente presente, sino con las imágenes que le presentó su hermano. Entonces desde ahí la niña no está mintiendo, pero está torcido precisamente por ese dolor y ese resentimiento, ella misma sin saber que realmente lo que está diciendo es algo muy grave, ¿no? Así es. Y fíjate que hay un detalle ahí que no sé si te diste cuenta. Hay una parte en la que todavía no sucede nada de esto, en la que está el Lucas con el papá de Clara, su mejor amigo Teo, y le dice, sé que estás mintiendo, cuando mientes pestañeas de cierta manera, eres mi amigo y te conozco. Este detalle creo que también lo muestran mucho con Clara, aunque no lo mencionan. Sí, claro, queda muy claro cuando ya Clara están miente, hace... ¿no? Sí. Como que este tic, es un tic que tiene que... de incomodidad y de, de mentira. De hecho, todas las personas en general, cuando sentimos algún tipo de estrés o cuando generamos alguna mentira, el cuerpo tiene una forma de sacar esa ansiedad momentánea para mantener un equilibrio con el verbo. En este caso, correcto. Pues ella tuerce la nariz porque sabe que está diciendo una mentira. De esa manera se sostiene psicológicamente, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, de entrada yo creo que Grete, la maestra, actuó, pues no sé si bien, creo que en este caso cualquiera pensaría no puede inventar algo tan explícito, evidentemente algo aquí pasó. Y en este punto a mí me encantaría preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho de estar en el lugar de Grete, no? Sí le vas a creer, mira, yo sí le voy a creer al niño, independientemente de lo que suceda, pero creo que la forma en la que ella desarrolló ciertas acciones sí creo que estaban mal. Entiendo perfectamente que lo hizo porque es una comunidad, me imagino que la forma en la que manejan las cosas en la comunidad es ir a buscar a la persona más apta, no apta quizás con un certificado oficialmente, ¿no? Pero sí que consideran a alguien de plena confianza para ellos, para que les dé el visto bueno, para que les diga qué hacer. En muchos poblados precisamente hacían eso. Así es. ¿No? A mí no me sorprendería que aquí fuera el caso, y ahí es donde está el verdadero problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú le digas, oye, pasó esto, pones a un niño, dice algunas cosas, el otro piensa con su mente lo que quiere pensar, y el problema es esto, una persona que digamos que está oficial entre comillas, pues quizás va a tener un poco de prudencia y no va a permitir que ninguna información salga hasta que ya haya dictamen o algo ya bien hecho, ¿no? En este caso, pues es una persona más del pueblo, basta con que una más lo escuche y de ahí se riega toda una pólvora, sobre todo porque al ser una comunidad pequeña van a compartir detalles para proteger a los niños, porque vemos que después de esto, la misma profesora,
llama a los padres a una junta en las cuales dice, ya casi en una afirmación de que hay un caso de algo indebido con los niños, y todos los padres pues empiezan a buscar, ya ahí es donde empiezan a buscar marcas, pero empiezan a buscar detalles, y todo esto no tenía por qué suceder hasta que hubiese algo oficial. Antes de esto, creo que aquí Grete comete un gran error justamente al traer este otro adulto, claro, que yo no sé quién sea, ustedes déjenos en los comentarios si saben quién es. Yo llegué a la conclusión de que posiblemente era el médico del pueblo, ¿no? Y que por eso Grete lo llama para que le haga las preguntas a la niña, pero evidentemente él no tiene la preparación para entrevistar a un niño y menos en este tipo de casos. Creo que la entrevista que le hace a Clara es nefasta, es verdaderamente súper mal llevada. De haberme encontrado en su lugar, si me preguntaras a mí yo qué hubiera hecho, creo que al no ser psicóloga, evidentemente primero hubiera traído una especialista en estos casos para que supiera cómo interrogar a la niña. No sé, desconozco si este sea el protocolo que se debe seguir, o a lo mejor lo más correcto sería primero llamar a los papás porque es un menor de edad. La verdad no lo sé. Yo en mi caso creo que sería llamar al psicólogo de la escuela, en este caso que es un poblado pequeño, algún policía especialista en estos casos que sepa cómo entrevistar al niño, ¿no? Para que se descarte una posible, lo que sucede, ¿no? Una posible confusión. Sin embargo, aquí abordan a la niña de una manera de verdad muy, muy mala. Le hacen unas preguntas con tendencia, ¿no? Sí, que guían a la niña. Aquí el detalle es ese. Los adultos guían al infante y crean su narrativa. Solamente guían las palabras. Incluso vemos cómo le dicen a la niña, ¿no? Que no tenga miedo, que no sé qué, que no... O sea, la tratan de convencer de algo que no ha sucedido. Vamos a ver varios errores, quizás un poco menos marcados algunos que otros, pero sí siento que son varios errores. Y a su vez creo que son pertinentes, porque a la vez de tratarse de ganar la confianza de un niño que posiblemente sí haya sufrido algún tipo de violencia, pues va a suceder esto, ¿no? Tienen que ganarse al niño, tienen que darle la seguridad para decirle, mira, puedes hablar con toda seguridad, etcétera, ¿no? Y aquí vemos básicamente, como a resumidas cuentas, que hay una guía hacia un tipo de pensamiento sesgado y punto final. Así es, recordemos que Clara tendrá aproximadamente 5 años, ¿no? Creo que a esta edad, si un adulto te guía hacia las respuestas que tienes que dar, es más fácil, como la misma Clara lo hace, simplemente asentir o negar con la cabeza, ¿no? Incluso hay un punto en el que le dice, de hecho, a su madre, dije una tontería, Lucas nunca me ha hecho nada. Sin embargo, aquí creo que es el clavo que termina de cerrar toda esta caja. La madre le dice estas cosas que como adultos sabemos sobre el tema del abuso. Por ejemplo, que en algunos casos es común que la víctima olvide ciertos detalles de cómo sucedieron las cosas para protegerse del trauma. Evidentemente, una niña de 5 años a la cual le dices, es normal que no recuerdes los detalles, no tengas miedo, no pasa nada, etcétera. Lo que vas a hacer es confundirla más, sí, ¿no? De hecho vemos precisamente cómo es que se lo menciona cuando lo va a ver a casa, ¿no? Así es, le dice justamente Clara a Lucas cuando va a verlo a su casa que ella no sabe y ni siquiera recuerda qué realmente fue lo que sucedió, ¿no? Sí, que dice que la está gente totalmente confundida sí, ya. Llega un punto en el que ella dice, mi mamá me dijo que me hiciste algo terrible, ¿no? Luego, obviamente la niña no sabe ni siquiera qué sucedió. Y a esas alturas una mentira para ella se está convirtiendo en una verdad. Una infancia de 5 años no tiene este concepto de verdad y mentira tan claro. Sin embargo, creo que aquí entra la educación, el saber que una mentira daña, pero que decir la verdad es importante, mantenerla aún si tienes miedo, ¿no? Posiblemente conceptos y cómo tratarlos que un especialista sabría cómo explicar. Con estas ideas sencillas a los pequeños y que los padres esto sí se los tendrían que enseñar, ¿no? Una mentira le daña. Entonces no mientas, tienes que decir la verdad. Y por ejemplo, si tienes miedo de decir la verdad, pues hay que ser valientes y decirlo, ¿no? Esto creo que los niños lo pueden comprender de manera muy sencilla. Así es. Y pues bueno, una de las escenas que más me gustó, no sé tú cuál será de las escenas que más disfrutas de esta película, pero en mi caso es la de Marcus increpando a la misma Clara, ¿no? Una escena muy fuerte. Marcus, el hijo de Lucas. Y que esta desesperación de que aquí ya se lo llevaron detenido, le grita a la niña que deje de mentir, ¿no? Una escena con una cota de drama bastante alta
que llega en el punto en que incluso le escupe a la cara a la niña, ¿no? Muy fuerte. No sé tú qué opinarás de esta escena. Me parece muy intensa y me parece muy adecuada porque pues en cierta medida lo que hace es tratar de ponerse como un igual. En primer lugar porque va con una familia que siempre fue pues prácticamente su segunda casa, su segunda familia, y vemos cómo hace esta incapación por algo que es injusto hacia su padre, ¿no? Por otro lado, en mi caso, la escena que más me pareció impactante fue la escena en la que Lucas va a comprar al pueblo y cómo es que primero le niegan las chuletas, después lo empiezan a golpear, lo lesionan de gravedad, cómo es que gente de lugar al que Lucas acostumbraba a ir a comprar constantemente en su vida cotidiana, tiene un rechazo y un repudio y una agresión. Ahora, aquí esa es una de las partes más importantes de esta película, porque hemos hablado un poco de la psique del niño y todo este tipo de asuntos, pero aquí es donde vemos la parte que a mí me interesa más, que es la vida destruida de un hombre que es inocente. Cómo la sociedad y vemos lo cómo trata. la sociedad lo rechaza, el ver que quienes lo aceptaban y lo querían en ese lugar, pues empiezan a darle la espalda, lo rechazan, ya no te dejan ir a comprar a donde ibas a comprar, te arrojan como si fueras el peor criminal, ¿no?, de la zona, cuando todo el mundo pues te tenía antes en alta estima. Entonces vemos cómo la vida de él se ha acabado, vemos cómo es que él está en una depresión que si bien no se nota tan severa de principio porque tiene a su hijo, tiene que mantenerse estable por su hijo. Incluso vemos cómo es que la gente del pueblo empieza a ensañarse con él cuando es liberado tras una pequeña investigación, y se dan cuenta que todo esto era ficticio y todos coincidían en una misma historia que al final terminó siendo una... La del sótano, ¿no? Así es, un sótano no tenemos sótano. Un sótano inexistente, pinturas inexistentes. Era el teléfono descompuesto. Sí, los padres ¿no? quisieron creer lo que querían creer y al final de cuentas todo el señalamiento termina en Lucas. Cuando lo veo salir de ese lugar e incluso cómo regresa, esa parte me parece muy importante. Cuando lo sacan, uno normalmente pensaría, bueno, te acaban de dar una paliza, te acaban de sacar, y él regresa por su compra, regresa a increpar al que lo golpeó, porque el que lo golpeó siente que tiene la razón y es justificado. Él le regresa el golpe y él lo hace por una simple razón. Es su forma de protestar y decir, yo soy inocente, no vas a pasar por encima de mí. Yo puedo estar en el peor momento de mi vida, pero yo soy inocente. Y en ese momento él, al dar esto, es muy simbólico para mí. Exactamente hace lo mismo más adelante en la película con su ex amigo, entre comillas, en ese momento, el papá de Clara, al cual lo toma en la iglesia del Coyo y le dice, mírame a los ojos y dime qué ves. Esa es una de las escenas, esas dos escenas son las más fuertes para mí, las más intensas y las más importantes para mí en la película, porque marcan por un lado a Lucas como un personaje que a pesar de estar recibiendo una injusticia, se sostiene bajo sus propios principios y valores, diciendo soy inocente, y segunda, no permite que pasen por encima de él. Creo que son las dos cosas más importantes en esta película para mí, en ese sentido, en cuanto a escenas. Sí, incluso la escena de la iglesia es una de las portadas. Sí, es más intensas, claro, sí. Cuando está volteando. Lo voltea a ver sin bajar la mirada, ¿no? Así es. Híjole, una de las escenas que a mí me duele mucho es la escena de Fanny, ¿no? Y que esto sucede después de que es liberado justamente Lucas y pues le a su perrita. La verdad se me hace muy triste, muy muy feo. Creo que es una mancha que definitivamente arruina su vida, arruina la vida en general de quien lo sufre y lo va a perseguir toda la vida, ¿no? También en este caso el final de la película, que sucede un año después, cuando su hijo, digamos que tiene este tipo graduación de ahora heredar el rifle de su padre que ha pertenecido a su familia y convertirse en cazador. Se ve que ahí sigue la mancha, aunque ha pasado un año y aparentemente la sociedad lo ha perdonado. Hay un escaneo a las personas que están en la iglesia de la comunidad, y es una forma de decir, hay gente que aquí me cree y hay gente que no me cree. Así es. Thomas Vinterberg nació en Frederiksberg, Dinamarca, el 19 de mayo de 1969. Es un director de cine con ciertas ideas puristas que lo llevan a crear junto con su amigo Lars von Trier el movimiento Dogma 95, el cual, entre otras cosas, plantea la idea de hacer un cine inspirado en los valores tradicionales de la historia, actuación y tema, quitando el uso de efectos especiales y tecnología. Vinterberg estudió en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca, graduándose en 1993 con las películas The Last Round, la cual ganó el premio del jurado y los productores en el Festival Estudiantil Internacional de Cine de Múnich y el primer premio del festival en Tel Aviv, antes de ser nominada al Oscar en 1994. El 1 de agosto de 2008 dirigió el video musical de la canción The Day That Never Comes, el primer sencillo del disco Dead Magnetic del grupo Metallica. Una de sus películas más conocidas es La Celebración,
de 1998, una de las obras representativas del movimiento Dogma 95, o Druk de 2020, que surgiría a partir de un guión del propio Vinterberg y Tobias Lindholm, al igual que Jack Ten, y que está fuertemente conectada con la hija de Vinterberg, quien falleció en un trágico accidente al inicio de la filmación. Definitivamente de mis favoritos de toda la vida este director, junto con Lars von Trier, y que cuando los conocí e investigué un poquito más sobre ellos, se me hacían súper straight edge, ¿no? Con esta propuesta de Dogma 95 tan firme, y sobre ello declararon: en un negocio de presupuesto extremadamente alto, nos dimos cuenta de que debemos equilibrar la dinámica tanto como sea posible. A pesar de que se habría autodisuelto y desvirtuado a partir del año 2002, creo que es completamente rescatable esta idea de vivir y no representar, amén de prescindir de las tecnologías de efectos especiales, las cuales nos tienen completamente inundados hoy en día, en pro de una historia verdaderamente potente, ¿no? Otro de los preceptos del Dogma 95 era también filmar con este estilo del plano secuencia, entonces tiene ahí muchos detalles que tenían que cumplirse para que una película fuera Dogma 95, ¿no? En el caso de la primera película hecha con esta ideología, que sería la Celebración o Festen, híjole, es un verdadero puñetazo directo a la nariz de quien la mira, ¿no? No sé tú, esa película definitivamente creo que también tiene que estar en este canal tarde o temprano, me encanta. Y pues bueno, ya para cerrar este tema en sí de lo que es la película de Jack Ten y de uno de mis directores favoritos que es Vinterberg, me encantaría que me dijeras cuál es tu película favorita de él. Pues me gusta mucho Festen y esta, precisamente. ¿Sí? Festen y La Casa creo que son de mis favoritas. Creo que están en bolos completamente opuestos en cuanto a la forma en la que fueron filmados. Festen pues obviamente es mucho más casero, casi. Es que ¿no? sí, es completamente casero. Era el Dogma 95. Pero vemos completamente cómo es que la temática familiar siempre ha estado presente. Y aquí pues, vemos cómo la temática de la familia en Festen es una familia torcida, es una familia con muchos claroscuros, con muchas podredumbres. Y eso me gusta, ¿no? Porque por fuera son todo lo contrario, lo que sucede en muchas casas realmente. Así y aquí nos muestran una podredumbre completamente diferente. Entonces, esa es la parte que yo disfruto, por ejemplo, de esa película. Me gusta mucho cómo es tan siniestra, muy siniestra, no en el aspecto quizás visual, pero sí en el aspecto argumental. Me encanta. Sí. Y de hecho encaja perfectamente con cualquier narrativa de cualquier sociedad, lo cual lo hace más atractivo. Y esta de La Casa me encanta, porque para empezar los planos son geniales, me gustan mucho las secuencias que hay aquí, y a diferencia de Festen, por ejemplo, aquí yo veo una comunidad que incluso en su agresión a Lucas, yo veo una comunidad amorosa y muy unida, lo cual es el atractivo que para mí tiene, porque si bien Lucas tiene un acto entre comillas de injusticia, yo diría que es más bien un acto de confusión. Sí. Veo cómo la sociedad se une para castigar al perpetrador, en este caso pues a quien se pensaba en ese momento es Lucas, y aunque lamentablemente su vida queda pues en gran medida destruida, lo que sí me parece un poquito quizás fuera de lo que este director hace es poner un punto muy positivo, ¿no? Al ver la reconciliación social con Lucas. Ajá. Y aún así vemos este final tan peculiar cuando salen de cacería, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustan mucho estas dos, creo que son de mis favoritas. Submarino también me parece excelente, es una gran película, es una película que a mí me parece entrañable por muchas razones, pero yo pongo por encima a estas dos, creo que a mí me gustan mucho por lo que acabo de mencionar. No sé cuáles sean tus películas favoritas, y ahorita les voy a platicar de ciertos casos que les van a recordar precisamente esta película y uno en curso. Fíjate que definitivamente mi favorita sí es Submarino, me quedo con Submarino, es muy entrañable como bien mencionas. Estos dos hermanos que para cuando llegas al final posiblemente te encuentres bañado en lágrimas, ¿no? Me parece inolvidable esta película, yo la adoro totalmente. En sí Vinterberg tiene esta cualidad de hacer indelebles sus películas, ¿no? Así es. Pero bueno, me parece que ya ha llegado la hora de platicar de estos temas que se unen con la realidad, ¿no? Esta película muy marcada por algo que sucede todos los días y que está sucediendo mucho últimamente en nuestra sociedad. De hecho, tenemos este caso del profesor Jasso. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de eso? Sí, de hecho vamos a platicar. Alberto Israel Jasso Cruz, de la Ciudad de México, fue acusado por una denuncia formal el 14 de julio de 2026 por un estudiante del Instituto de Educación Media Superior, IEMS,
en la Ciudad de México y acudió ante las autoridades institucionales y el Ministerio Público para señalar al profesor Alberto Israel Jasso Cruz por presuntos tocamientos no consentidos en el plantel, sosteniendo que dicha acusación le derivó una crisis de salud. La defensa y el desenlace fueron un mensaje póstumo y un debate abierto. El 21 de julio de 2026, el docente fue hallado sin vida en su domicilio. Días después, comenzó a circular un video grabado por el profesor previo a su fallecimiento, en el cual negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y señalando su decisión como una protesta extrema ante el sistema de justicia. En el material difundido se mencionó el nombre del estudiante. El docente, con 25 años de labor en el IEMS, falleció antes que las investigaciones legales llegaran a una conclusión. El hecho derivó en discusiones legislativas sobre la presunción de inocencia. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró el expediente por la vía penal tras el fallecimiento del señalado. La pregunta es, ¿existió responsabilidad? Jurídicamente no es posible determinarlo. Existió un procedimiento formal, pero el caso se concluyó sin un fallo judicial. El video representa su postura personal, no un dictamen técnico. Diversos organismos señalaron que la difusión del material expuso a la menor a ciberacoso. Ante la ausencia de un proceso completo, las opiniones se dividieron entre quienes asumieron la inocencia del docente y quienes respaldaron el testimonio del estudiante. El caso refleja la complejidad de los procesos no concluidos en la esfera pública. Híjole, pues un caso muy fuerte, ¿no? Que sí vimos el video que dejó el profesor. Cuéntanos qué opinas de esto. Lo que él menciona es que él tenía miedo de todo este señalamiento público que iba a acabar con su vida. Así es. Muchas veces, aunque se lleva un proceso judicial, sabemos que esto a nivel público acaba con la vida de un docente o con cualquier persona, ¿no?, que es señalado por estos casos. Hay una batalla actualmente sobre los números, ahorita les voy a dar cifras y les voy a decir por qué es importante saber esto. Mucho se habla acerca de que en la actualidad las cifras de acusamientos falsos son muy bajas, pero ¿por qué hay tanto ruido? Ahorita vamos a hablar de ello y otros casos similares al del maestro Jasso. El maestro decía pues que tenía miedo de perder todo lo que él había trabajado pues como profesor. Vemos que él deja una declaración final sobre todo para sus compañeros del profesorado en el cual les dice que pues si quieren a sus alumnos pero que no se inmiscuyan más allá de lo que deban, que no son sus hijos. Así es. Que este tipo de situaciones acaban con la vida de una persona. Y yo había escuchado la opinión de un psicólogo especialista en estas personas que llegan a tener señalamientos falsos al menos, y que pues el comportamiento del maestro embonaba perfectamente con ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo por el miedo a ser acabado públicamente y que también esto derive en muchas cosas a nivel pues monetario y demás, ¿no? Es que quedas como un apestado social. Así es, totalmente, es lo que yo ¿no? quería preguntarte. Tú como maestra, por ejemplo, ¿qué piensas de esto? Pues bueno, yo fui maestra de kinder y de primaria durante alguna parte de mi vida y sí, definitivamente creo que en aquel entonces ya estaba muy fuerte esta situación de no te acerques tanto a los niños, también no los regañes tanto porque ya cualquier detalle te quieren meterte una demanda, etcétera. Entonces yo creo que hoy en día está todavía peor esta situación, ya no los puedes reprobar, no les puedes llamar la atención, etcétera. Hoy ser maestro creo que es una profesión de alto riesgo, definitivamente, muy tristemente. Sin embargo, sí me surgen varias preguntas, visto desde este caso del profesor Jasso, como por ejemplo su decisión fue una decisión extrema, pero también creo que entendible, ¿no? Te quedas apestado de la sociedad definitivamente. No te creas que solamente es apestado de la sociedad, va más allá. De hecho, te interrumpo un poco, pero hubo un caso de un profesor, y del cual les voy a dar la información ahorita, el cual perdió todo por una acusación y por un apoyo mediático terrible, y el maestro, o sea, no recuperó nada. Y era falsa. Claro que era falsa. De hecho, las mismas personas que apoyaban y que impulsaron incluso mediáticamente esta situación, después se retractaron porque se dieron cuenta que habían sido utilizados por un adolescente para crear una falsa acusación a un buen profesor. No, y aparte creo que es todo el proceso, ¿no? Evidentemente en lo que te demuestran si eres o no culpable o inocente, lo que sea, mientras ya pierdes tu trabajo, mientras eres señalado, etcétera. Entonces creo que su decisión
no fue fácil, yo creo que no fue fácil decidir despedirse. Así Por es. otro lado, también está este debate muy, muy encendido de que puso la foto de la alumna y el Claro, nombre claro. completo, y que, híjole, aquí también, discúlpenme si a lo mejor mi opinión es controversial, pero es completamente entendible, ¿no? Creo que hoy en día el hecho de que sean menores de edad y puedan prácticamente hacer lo que quieran y que lo máximo sea que los metan 5 años, incluso por acabar con vidas que se sobrepasen ya de maneras muy fuertes, íntimas, saben a lo que me refiero, con alguien, etcétera, y que solo les den 5 años y ni siquiera en una prisión, sino en un centro de rehabilitación para adolescentes, me parece lamentable. Sí, hay muchas cosas en Creo el sistema que, penal ajá. mexicano, ¿no? Realmente hay muchas cosas que se han hecho mal desde hace muchos años. Realmente creo que es una situación muy complicada. Sí. Y esto no es la excepción. Hay muchos casos que hemos escuchado en los cuales los menores pues realmente se salen cometen con la actos y se salen suya. con la suya, Como ¿no? bien me decías, ¿no? Este tipo de grupos, digamos, bien organizados, Ándale. se dedican justamente a reclutar reclutar, a menores para precisamente, esto, claro. porque saben que los van a La ley soltar los rápido, protege, ¿no? curiosamente, Ajá, ¿no? entonces creo que sí, evidentemente, en este caso sí fue una acusación completamente legítima, pues la victimizó, obviamente, y todo esto que se menciona, y que también yo creo que el escarnio social que está viviendo ella debe ser horrible. Pero híjole, también te pones a pensar y dices, si le pasara a mi mamá, si le pasara a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío, etcétera, híjole, te da una rabia que dices, es lo menos a lo mejor que merecería una persona que está acusando falsamente a alguien a quien amo o a mí mismo, ¿no? Me parece que, la verdad, les repito, es controversial mi opinión, pero la verdad es que sí, a veces creo que es lo menos que se merecen, un escarnio, o como dicen los argentinos, el escracheo social de alguien que acaba con tu vida de manera, ya sea literal o textual, ¿no? Pero de que acaba con tu vida, acaba con ella, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, no sé tú, ¿qué opinarás esto de que la expuso? Porque puso su nombre completo y su fotografía en su video. Pues mira, yo lo único que puedo decir es que puedo comprender un poco que las Sí. circunstancias mentales del maestro en ese momento quizás También. no eran las óptimas, sobre Así todo es. tomando una decisión tan drástica y tan Tan radical. radical. Entonces, digo yo, en ese sentido, creo que es más bien la posición de individuo Ujú. que llega a un extremo. Se puede ver desde dos posturas, la postura en la cual él quiere dejar como una especie de reptimización final para algunos. En mi caso yo no pienso eso, yo pienso que más bien fue simplemente la actitud de una persona que estaba desesperada y que cayó víctima de las emociones del momento. Ajá. Ahorita les voy a leer un caso precisamente a lo que yo me refiero, que era a lo que le tenía miedo el maestro, y es un poco más entendible el porqué. A ver, vamos a ello. Francisco Salinas Alanís, de Reynosa, Tamaulipas, fue acusado en un juicio social y un despido. El detonante fue una acusación pública realizada por el colectivo feminista de Reynosa el 24 de noviembre de 2020. Una exalumna de la Preparatoria General Francisco J. Mujica difundió una versión señalando al profesor Francisco Salinas Alanís por presuntas conductas graves e inadecuadas. La agrupación respaldó el testimonio y lo hizo público, desatando una fuerte presión mediática que derivó en una baja inmediata del docente tras 23 años de servicio. El desenlace del evento fue una disculpa tardía a Salinas Alanís, el cual sostuvo en todo momento su inocencia. La situación dio un giro decisivo cuando la propia agrupación, que apoyaba originalmente la acusación, emitió un comunicado de disculpa pública el 9 de agosto de 2022, admitiendo haber sido instrumentalizados por una versión infundada y reconocieron su error al dar por hecho el testimonio sin una verificación previa, lamentando las afectaciones causadas a la vida profesional y personal del docente. A pesar de la retractación, las consecuencias fueron irreversibles. El profesor perdió su puesto y las prestaciones correspondientes a su trayectoria. Aunque posteriormente pudo tramitar su retiro en septiembre de 2022, mantuvo procesos legales exigiendo el reconocimiento del despido injustificado. Las instituciones educativas no emitieron pronunciamiento a su reinstalación. La agrupación que promovió el señalamiento reconoció públicamente la falsedad del testimonio. Es un caso documentado de una acusación infundada que impactó la carrera del docente, demostrando que el costo reputacional persiste aún después de la retractación formal.
Esta historia me la había topado ya hace algunos años, precisamente también navegando en Facebook, y hasta aquel entonces yo me había enterado que aunque esta agrupación se había retractado, al maestro no se le había reinsertado, pero tampoco se le habían dado todo lo que eran sus bonos de jubilación. Sus prestaciones. Sí, todo lo que son sus prestaciones. De hecho, él originalmente había pedido su jubilación. Creo que fue por apoyo de otras agrupaciones que él, metiendo demandas, pudo recuperar parte, no fue completo, una parte sustancial de lo que le correspondía. Este es el ejemplo. Obviamente estamos hablando únicamente a nivel profesional. A nivel personal, el maestro tuvo muchísimos problemas también. Una situación en la cual toda esta historia precisamente derivó de una alumna que envió algunas fotos inapropiadas al maestro. El maestro fue a dirección, lo comentó y toda esta situación se salió de control. Después la misma alumna se retractó, se demostró que el maestro no tenía nada que ver y bueno, al final de cuentas esta situación surgió. Pues termina con la carrera y casi la vida de un maestro. Él también pasó por depresión y etapas muy complejas. Claro. ¿Cómo ves este caso? Que era el que yo les mencionaba precisamente, que era parte del temor al cual mencionaba el maestro Jasso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que un adolescente enojado o un niño enojado pueda acabar así con tu vida. Me parece lamentable. Definitivamente es lo que les digo, ¿no? Creo que las falsas denuncias, y no solo de adolescentes o de menores, también están estos casos muy famosos últimamente, unos yo creo 2 años para acá, estos casos de Ubers que se suben las chicas a los taxis y que se molestan por alguna razón y a veces razones estúpidas y que les dicen, pues sí, entonces te voy a acusar de que me quisiste hacer algo y a ver a quién le van a creer y mínimo te vas a la cárcel. Sí, hay muchos casos. A ver, o sea, ¿en qué momento hemos caído como sociedad en esos puntos tan lamentables, tan desastrosos, tan crueles, tan terribles? En Cinépolis, ¿no? sé si recuerdas, había una niña, una chica que decía, yo sabes que yo te puedo acusar de lo que yo quiera. Sí. En este momento yo te puedo acusar de lo que yo quiera y me van a creer. Y me van a creer. Entonces, ahorita al final les voy a dar números porque una de las batallas que hay es que se dice que pues las denuncias falsas son las menos, pero ¿por qué hay tanto ruido por denuncias falsas? Precisamente es un ejemplo, ¿no? Sí, cuéntanos de eso. Antes de contarles de eso, les quiero contar otro caso que no es de docentes, pero que sí terminó con la vida de una persona y ni siquiera se sabe el rostro de la persona que acusó. Sí, es el que me estoy imaginando. Este es un poquito ya más viejo. Es más famoso, fue, ¿no? Post Me Too. De hecho, estaba creo que el Me Too muy en boga. Así es. Y sí, es de un famoso. Vamos a ello. El caso de Armando Vega Gil, de Ciudad de México, es un caso inconcluso de la esfera pública. Representa un acontecimiento que nunca llegó a tribunales. Al no existir un proceso formal, no hubo un veredicto legal, dejando 2 posturas encontradas tras un desenlace trágico. La acusación fue un testimonio anónimo. El origen fue una publicación anónima realizada el 31 de marzo de 2019 en la cuenta Twitter de Me Too Músicos Mexicanos. La publicación detallaba que, años atrás, cuando la denunciante era menor de edad, el músico habría realizado comentarios impropios y enviado mensajes de texto de índole explícita, aclarando que no existió ninguna agresión física, pero sí un entorno de hostigamiento verbal y digital. La defensa y el desenlace fueron la negación y partida horas después de difundirse el testimonio. Vega Gil publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando la decisión de atentar contra su propia vida. En la carta, negó rotundamente los señalamientos, asegurando que su decisión no constituía una admisión de culpa, sino una postura ante la pérdida de su reputación y sus fuentes de trabajo. La pregunta era si existían elementos probatorios. No se desahogaron pruebas en un marco legal. La acusación permaneció en el plano digital y las autoridades únicamente investigaron el fallecimiento del músico. Al no existir juicio, no hubo desahogo de testimonios, peritajes ni oportunidades de defensa jurídica. Otra pregunta que se hizo es si existió responsabilidad. No existe certeza jurídica, la acusación se hizo pública y el músico la sostuvo como falsa hasta el final. Integrantes de su agrupación señalaron posteriormente la necesidad de reflexionar sobre el movimiento social independientemente del caso individual. El hecho se convirtió en un punto de referencia sobre los juicios paralelos en plataformas digitales y la importancia del debido proceso. Bueno, pues ¿cómo ves este caso de Armando Vega Gil? A diferencia de los 2 anteriores, tenemos algo que fue meramente digital y ahí es donde vamos a llegar con los números más adelante, porque se habla mucho de que no hay tantos casos que sean falsos y en efecto, la realidad es que muchos son reales, estas acusaciones son reales, pero pasan casos como estos en los cuales
hay acusaciones digitales que llegan a acabar también con la vida de una persona, ¿no? Sí, totalmente. Esta noticia sí resonó mucho, a mí me apareció igual en Facebook. Y que bueno, Botellita de Jerez es una banda con la cual también de cierta manera crecí, porque si nos siguen de tiempo atrás, mamá escucha mucho el radio desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo memoria, y ponían mucho a Botellita de Jerez, ¿no? Pues de pinche malinche, lo cortes, lo quita, lo cuate. Entonces, ahorita se me viene a la mente esa canción, y que por cierto, fíjate que ahorita en lo que leías esa noticia, me puse a pensar las canciones que conozco de Botellita de Jerez, y fíjate que sí hay una que me suena desagradable. Uh-huh. Y es la de La Quinceañera. No sé si la llegaste a escuchar. Sí. Ay, no sé, como que es de estos momentos en los que dices, ok, los 90s eran otra época en la que la sociedad permitía o dejaba pasar, ¿no? Sobremiraba muchas cosas. Bueno, es que el arte representa precisamente una etapa de la sociedad. Sí, en este exacto. caso vemos la música reflejo. Es parte del arte, sí. Y vemos cómo es que los músicos veían la vida en general. Ajá. Y lo representaban por medio de la música. Por eso hoy muchos decimos, oye, es que ya no se puede decir nada así, pero también había muchas cosas que estaban tan normalizadas que terminaban en una canción, ¿no? Sí, sí, que también hoy en día, o sea, no se quieran hacer los persinados. Del reggaetón habla de puros culos. Pero independientemente de eso... Pones un culo sí. Aquí, moviéndose. Oye, que me acuerdo otra vez que fuimos a comer y nos tocó ver. Fue una cosa tremenda porque fuimos a comer a un lugar aquí cercano. Voy a hacer a lo mejor una pausa un poco chusca que a lo mejor no le va a parecer a la gente. Pero me acordé precisamente por lo que mencionaste, sí. Porque fuimos a comer. Llegamos al restaurante, nos sentamos y en la pantalla el reggaetón, y en eso vemos un par de nalgonas ahí, sí. Frotándose la una con la otra. Hasta como aceitadas. Sí, ¿no? Pero y dirán, bueno, a lo mejor era erótico. No, era una escena extremadamente asquerosa. Grotesca. Puedo decir que se nos quitó el hambre, y no es porque seamos santos, porque digo, no, o sea, la verdad, nada, no, al contrario, sí, no. Pero la escena, la forma en la que estaba, no, se veía muy poco atractivo para, te vas a sentar a comer. Y no, como que muy fuera del lugar, ¿no? De un restaurante, y vengo a comer, güey, no ver esto. En ese momento te salió tu faceta alucintec, ¿no? Sí, no, ¿qué te pasa? No, yo vengo a comer, que dice, vengo a comer, oye, ¿por qué me pones a las nalgonas con el reggaetón? El problema no es que te pongan a las nalgonas, el problema es ¿cómo te diré? La forma en la que estaba grabado esto, o sea, si hubieran puesto quizás otras escenas de reggaetón, no importa que estén las nalgonas, el problema es el modo, estaba bien, pero bien, no me acuerdo ni quiero saber de quién era, la verdad. Sí, no, quién sabe. La roña. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Se enojaron con nosotros por hablar de las nalgonas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito, ahorita que hablamos de precisamente, este evento nos dio... esa canción, perdón que te interrumpa, esa canción, híjole, sí me parece como que hay una banderita. Fíjate que me acordé ahorita de esta canción de Ilia Kuriaki, que a mí me encanta Ilia Kuriakian de Valderramas, y que cambiaron la letra, la de Jennifer del Estéreo, sí. Que dice 15 húmedos años, y ahora dicen de casi 20 años, ¿no? Ya le cambiaron la letra de la canción, evidentemente porque ya no estamos en esas épocas. No, ya no. Entonces, es cuando te surgen esos cuestionamientos, ¿no? De hasta qué punto la sociedad muta, pero también pues, estaba mal, desde siempre ha estado mal, ¿no? Claro. Pero sí, en el caso de Armando Vega Gil, creo que tomó una decisión muy fuerte. Muy drástica, ¿no? Nada más que también él estaba pasando por un cuadro de depresión. Eso es importante mencionarlo. También es otro detalle que en estos casos, por ejemplo, en el caso del maestro Jasso quizás, y desde lo que sea, y en este caso de Armando Vega Gil, Armando Vega Gil sí estaba pasando por un cuadro de depresión clínica. Así es. Era un cuadro de depresión clínica como tal, entonces esto se mezcló con lo demás de mi pobre perra, pues como está cayendo la lluvia, ella tiene miedo a los truenos, como fue el nombre de cómo se le llama a esto, pero pues se está tiritando de miedo, pobrecita. Yo creo que en el caso de Vega Gil también venía, estábamos en 2019, fue en el 18, si mal no recuerdo, cuando estalló esto del Me Too. Entonces, definitivamente creo que vio a futuro, ¿no? Las repercusiones, fuera o no culpable o inocente o lo que sea, vio las repercusiones de esto y dijo, ¿sabes qué? No voy a poder con esto, aparte tengo ya 1000 cosas en el costal, ¿no? Que como bien dices, estaba pasando este cuadro de depresión y pues decidió despedirse, ¿no? Así es. Y vamos a hablar de números, vamos a hablar de cifras, de estas y cifras. Vamos a ver si es cierto que hay más denuncias falsas que verdaderas. Vamos a ver eso. Vamos a ello. ¿Ya vino a pedir atención también, Loki? Hijo,
no te puedo tener aquí en mis piernas. Vamos a grabar, ya me lo acabamos. Aquí ya tenemos a los dos. Ay, no. Cuando revisamos las estadísticas del INEGI, como ENVIPE y los censos de Procuración de Justicia, nos topamos con la realidad estadística muy clara. La cifra negra es aplastante. En México, más del 90% de los delitos de violencia o acoso de este tipo nunca se denuncian formalmente por miedo, estigma o desconfianza del sistema. La tasa de acusaciones falsas formales es mínima. En los tribunales y fiscalías del país, los registros coinciden con las cifras internacionales. Las denuncias formales, que resultan ser completamente fabricadas o falsas, representan entre el 2 y el 5% total. No confundir falta de pruebas con falsedad. Que un proceso no termine en sentencia por deficiencias de la fiscalía, lo que ocurre en más del 90% de los casos en México, no significa que el acto no haya ocurrido. Simplemente significa que el Estado no pudo comprobarlo. Entonces, ¿por qué existe la percepción de que son muchas? Si los datos dicen que las denuncias falsas son la excepción y no la regla, ¿por qué en la conversación digital sugiere lo contrario? Hay 3 factores clave. El megáfono de las redes sociales. A diferencia de una denuncia en fiscalía, una acusación pública en plataformas digitales se viraliza al instante sin pasar por un filtro de investigación. El Tribunal de la Opinión Pública no opera bajo la presunción de inocencia, opera bajo el impacto emocional. Casos como los que revisamos hoy son tan devastadores, irreversibles y trágicos que capturan la atención nacional por semanas. El impacto mediático de un solo caso real de injusticia empaña la percepción general y se queda grabado en la memoria colectiva mucho más que miles de carpetas de investigación archivadas en silencio. Por último tenemos el colapso del sistema de justicia. Como el sistema institucional en México es lento, burocrático e ineficiente, la sociedad se desplazó a las redes para buscar justicia o desahogo. Esto creó un entorno en donde conviven víctimas reales que no encuentran amparo, junto a casos donde personas inocentes quedan expuestas a un juicio paralelo sin derecho a la defensa. Y bueno, pues esos son los datos. Ahí vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que realmente las acusaciones son pocas en cuanto a falsas, pero realmente pues esto ha crecido por las acusaciones públicas que se hacen y muchas veces malintencionadas y que terminan simplemente en los señalamientos públicos que también llegan a acabar y llegan a tener ese mismo tipo de consecuencias. Así es, definitivamente mucha gente dice, ¿cómo crees que una mujer va a ir a denunciar falsamente si es pasarte horas, el día entero ahí perdiendo el tiempo, lidiar con la burocracia, con que te contesten mal, con que te digan ahorita no joven, voy a comerme mi torta, etcétera, porque eso se da mucho también en los servidores públicos que deberían de ser esos servidores al público y no lo son, desgraciadamente, o que también esto, híjole, se ha visto durante décadas que llegan las mujeres, en este caso, con signos evidentes de violencia, golpeadas, etcétera, y no les hacen caso, ¿no? Casi les dicen, tiene usted que venir aquí a presentarme su acta de defunción, llegar ya a un paso en el panteón para que yo le haga caso. Es que es un poco entonces, de todo. Exacto, ese es mi punto, ¿no? Como que es un poco de todo, pero también sí hay mujeres que por despecho, por enojo, por rechazo, también eso se da mucho, que el hombre les dice, no, discúlpame, no quiero andar contigo, y por despecho los acusan de propasarse íntimamente con ellas. Así es. Surgen estas denuncias falsas, ¿no? Y que también por despecho dices, me vale madres estar un día entero o días enteros en la fiscalía, pero a mí me la pagas, ¿no? Claro. Entonces esto se da, es muy triste, pero definitivamente terminamos con vidas, ¿no? Así es. El sistema penal definitivamente creo que tiene que cambiar, igual para los menores de edad. Me parece algo lamentable esto que Sí, es algo que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿Sí? Sí. Ni siquiera es en esta prisión, ¿no? Es, les repito, un centro de rehabilitación para adolescentes, ¿no? Entonces es cuando dices, híjole, ¿eso vale una vida? ¿No? O sea, 5 años en un lugar para adolescentes que ni siquiera llega a ser prisión. Sí, obviamente están privados de su libertad, pero tienen actividades, o sea, no es una cárcel, es para una nada. Es que la intención del sistema de justicia. Sí, lo entiendo, cuando pero fue agarrar a los jóvenes. Pero hay casos y casos. Sí, hay de casos a casos. Una cosa es una chavita que a lo mejor se meta a un mall, por ejemplo, y se robe unas prendas.
y que Perfume de violetas. ok, se robó unas prendas, ¿no? Métela al centro de reinserción. Oye, pero ¿en serio la vida de otra chica vale 5 años en este lugar? Sí, son situaciones... Son Es situaciones muy complejas. lamentable. Pues Aquí, sí. perdón, pero yo sí tengo una opinión mucho más tajante con estos menores de Sí, edad, ¿no? no, yo también Sí, pienso lo mismo que tú. la Pues, verdad. evidentemente por eso, en este caso es importante que en el país se hiciera una nueva Legislación. revisión para ciertos casos, ¿no? Que debería de haber casos excepcionales Sí. en los cuales se tenga que hacer un análisis más profundo de qué hacer con un menor que evidentemente pues tiene algún problema un poco más grande. No es robar cualquier cosa o no es una agresión quizás de momento, ¿no? Es correcto. Pero bueno, pues ese es el término de revisión el día de hoy con todos los casos. Y ustedes díganme si a ustedes les parece que este caso que trajimos de los maestros que presentamos aquí de Armando Vega Gil, ¿creen que embonan perfectamente con la casa? ¿Tú piensas que embonan perfectamente Sí. con la película? Sí, completamente. De hecho, es la misma situación trasladada ahora a la vida real. Ok. Totalmente. Sí, creo que fue una gran visión tuya el traer esta película aunado con estos casos, en el caso del maestro Jasso y los otros 2 casos que nos trajiste, definitivamente se unen con esta película, con esta gran película de Thomas Vinterberg. Muy buena, véanla. Así es. Mi último comentario será ese. Vean las películas de Thomas Vinterberg. La verdad es Están excelente buenas, ¿eh? cineasta. Yo se los digo porque yo soy una persona que de principio no consumía lo que es el cine de arte. Me gusta mucho y les Sí. voy a ser honesto, Thomas Vinterberg es creo que para todos en un sentido de que no es nada difícil de digerir. Sí tiene obviamente ciertos niveles y demás, pero la verdad es que su cine es bastante agradable, bastante fácil de digerir, entonces no lo dejen en algo como exclusivo para algunos petulantes. A mí por ejemplo me desagrada mucho por eso el cine de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos. En cambio Thomas Vinterberg puede ser muy purista, pero su cine es creo que apto para todas las mentes e igualmente no pierde su calidad por ser el cine. Así es. Por mi parte sería todo. También que quiero traer películas de Lars von Trier, que híjole, qué chuladas. Son muy buenas, también. muy buenas. Déjenos también sus opiniones en caja de comentarios. Y me cuéntenos encanta. si han vivido algún caso similar. ¿Han visto de sí, primera o han visto de mano algo así, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la vida de esas personas, no? Bueno, por mi parte sería todo. ¿Algo más que tengas que agregar? Pues nada, que cuiden a sus perros cuando haya truenos porque mi perra está temblando, está tiritando de tanto Sí. miedo. Pobrecita, vean, aquí la Así tengo es. apapachándola, dándole masaje al perro porque no puede estar solita. Saluda, Cosatli. Pues sería todo. Déjenos en los comentarios si conocen algún remedio para los perritos que sufren cuando llueve. Nos vemos en otro jueves quimérico. Los amamos. Bye.